Para millones de personas, la vida en esta tierra es muy difícil. Día tras día se enfrentan a la enfermedad y la tristeza, la pobreza y el hambre, la decepción y la frustración, la deshonestidad y la injusticia. Nadie está totalmente fuera del alcance de los fracasos y frustraciones, las inundaciones y las tormentas, las enfermedades y la muerte. Todos morimos con el tiempo, ya sea rico o pobre, joven o viejo, sabio o necio, dejando todo en este mundo. Todo esto lleva a muchas personas a preguntarse, ¿es esto todo lo que hay en la vida? ¿Serán las cosas siempre de esta manera? ¿No hay esperanza para el futuro? ¿Debemos todos solo luchar para hacer nuestro camino a través de este mundo roto y luego dejar algún día este mundo para sumergirse en un futuro desconocido? Mi nombre es Carlos Montoya, soy miembro del Ministerio Generación de Esther y el día de hoy, mediante este estudio, descubriremos que hay un significado para la vida presente y hay una esperanza segura para el futuro. Esa conexión que podemos llegar a tener con nuestro Creador por medio de la oración nos enseña cómo podemos comenzar a disfrutar de una vida feliz y significativa ahora y cómo se puede disfrutar de una vida eterna de amor, gozo y paz cuando nuestra vida terrenal haya terminado. Si esto es algo de lo que te gustaría saber, te animo a que nos acompañes el día de hoy en este estudio. Aunque muchas personas honran y adoran a muchos dioses o ídolos diferentes, solo hay un Dios verdadero en este mundo. Nos enteramos de este Dios de diversas maneras y Él se ha dado a conocer por medio de su maravillosa creación, a través de la voz de la conciencia dentro de nosotros y por medio de sus poderosas obras a lo largo de la historia. Sin embargo, podemos aprender mucho más acerca de Dios a través de la palabra escrita que nos ha dado. Esta palabra escrita no solo nos enseña muchas cosas acerca de Dios, pero también nos enseña cómo vivir nuestras vidas de una manera que más le agrada a Él. La palabra escrita de Dios nos es conocida como la Biblia. Puedes leer la Biblia si quieres escuchar a Dios, pero tienes que saber que Dios te puede escuchar también a ti y eso lo puedes hacer a través de la oración. En esta noche vamos a platicar un poco de la oración, de cómo podemos orar, cómo debemos orar, cómo le agrada a Dios que oremos, de qué manera, en qué posición, en qué forma, si en la soledad o en público, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que pudiste haber tenido o puedes tener actualmente de qué es la oración, pues esta noche vamos a hacer un recorrido y vamos a tratar la manera de poder abarcar todas esas dudas o responder a esas dudas que puedes tener, de qué forma se puede orar, cómo puedes orar y de qué forma es la oración. Uno de los privilegios más grandes que los creyentes tienen en su intento de vivir una vida cristiana es la oración. La oración es simplemente comunicarse con Dios a través de nuestros pensamientos y palabras. Cuando oramos sinceramente, estamos hablando directamente y personalmente con nuestro Padre en el cielo, que siempre nos escucha. No tenemos que usar palabras especiales o fórmulas o un tono especial de voz, sino simplemente y sinceramente llevar nuestros más profundos sentimientos y deseos directamente a Dios. Es decir, contarle a Dios todo lo que estamos pasando, contarle a Dios todo lo que estamos pensando, contarle a Dios todo lo que estamos sintiendo, decirle a Dios cómo nos sentimos, cómo estamos y no tratarlo de engañar, porque recordemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces Él sabe qué estamos sintiendo, qué estamos pasando, cómo la estamos llevando, quién nos hizo daño, a quién le hicimos daño, en qué manera estamos. Él lo sabe, pero a Él le agrada que se lo contemos. Y la oración es eso. La oración es contarle a Dios cómo estamos y aprovechar para pedir su bondad, su misericordia, su gracia y su ayuda, porque Él es nuestro Padre. Y en la manera que nosotros le pidamos, Él nos va a ayudar. En el transcurso del tema vamos a ver cómo la Biblia sustenta a la oración, cómo la Biblia sustenta esas historias en personajes de la Biblia que pidieron y que fueron escuchados.
Y también nos enseña a cómo orar, cómo pedir y de qué manera pedir. En la oración nosotros podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar fe, podemos encontrar entendimiento, podemos encontrar discernimiento, podemos encontrar inteligencia, podemos encontrar sanidad y podemos encontrar libertad. La oración es la llave dorada que abre todas las puertas. Pero realmente es Dios el que abre todas las puertas. Dios es la llave que abre todas las puertas. Dios es la llave que abre el cofre del tesoro para ti. ¿Estás aprovechando esa llave? Aunque Dios es mucho más grande que nosotros, podemos hablar con Él en cualquier momento acerca de cualquier cosa. No tenemos que hacer una reserva para hablar con Dios. No tenemos que ir a un sitio especial para encontrarlo. Y tampoco tenemos que usar palabras especiales o un tono de voz especial cuando hablamos con Él. Solamente necesitamos un deseo humilde y sincero de llevar delante de Dios nuestros sentimientos y deseos más profundos. A través de la oración expresamos nuestras necesidades, confesamos nuestros pecados, llevamos nuestro agradecimiento y disfrutamos de la comunión con aquel que nos ha creado y nos ha salvado y nos ama. A través de la oración podemos encontrar a Dios. A través de la oración podemos encontrar la libertad. Pero te estarás preguntando ahorita, ¿por qué debo de orar? La Biblia con frecuencia nos anima y nos manda a orar. Dios ha proveído la oración como puerta a una relación cercana y preciosa consigo y ha prometido escuchar y contestar nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué debo de orar? Porque de esa manera voy a crear una relación con Dios. Porque Dios no es religión, Dios es relación y la relación la alimentamos orando todos los días y leyendo la Biblia. De esa forma alimentamos esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque alimentamos la relación con Dios y porque a través de la oración demostramos humillación ante Dios, demostramos obediencia ante Dios, demostramos perseverancia, demostramos acción de gracias y a través de esa forma Dios va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra y nuestra alma. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar en el nombre de Jesús. El orar en el nombre de Jesús no quiere decir que simplemente decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en cada frase que decimos cuando oramos. Quiere decir que oramos en una manera humilde, confiada y expectante por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Quiere decir que de corazón estamos terminando una frase en nuestra oración y lo confirmamos con la humildad que Jesús tuvo aquí en la tierra. Y lo conformamos con la fe que ponemos en Jesús. No por el simple hecho de terminar la frase de la oración y decir en el nombre de Jesús quedó listo. No, significa que nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestro hablar, lo estamos confirmando en el nombre de Jesús, pero porque estamos creyendo en Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 dice: y Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el mismo libro de Juan, pero capítulo 16, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En Mateo 21:22 dice: y Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En estos versículos también nos confirma de que cuando ponemos la fe en Jesús, en una oración, estamos pidiendo conforme Dios pide que pidamos. Y al decir en el nombre de Jesús, significa que estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Que toda oración vaya en el nombre de Jesús significa que estamos aceptando que Jesús vino a esta tierra, que Dios se convirtió en hombre, vino a través de Jesucristo y murió por nuestros pecados y resucitó. Estamos aceptando una de las doctrinas más principales del cristianismo. Estamos aceptando que Jesús pagó nuestras deudas, pagó nuestros pecados. Al decir en el nombre de Jesús en una oración, estamos orando de la manera correcta. ¿Sobre qué debemos orar? Podemos orar acerca de cualquier asunto. Aunque Dios es infinito y reina sobre el mundo entero, Él se preocupa de las cosas más pequeñas de nuestras vidas. Aun cuando los demás no quieren ser molestados con nuestras preocupaciones, Dios no se molesta cuando venimos delante de Él humildemente, pensativamente y sinceramente. No importa lo que llevamos en nuestros corazones o mentes, siempre que humildemente le hablemos a Dios, nos escuchará y responderá. Entonces, la clave es llegar con Dios, contarle nuestros problemas de una manera humilde, sencilla, y Él nos va a escuchar. Y en su tiempo nos va a responder. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces aquí dice, el libro Filipenses nos está invitando a que no nos afanemos por nada, que no nos preocupemos por nada, que no nos aflijamos, que siempre estemos dándole gracias a Dios, independientemente de lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, que siempre estemos dándole gracias. Si estamos viviendo una situación negativa, dándole gracias a Dios. Si estamos viviendo una situación preocupante, dándole gracias a Dios. Si estamos siendo atacados, si estamos siendo perseguidos, si estamos siendo humillados, si estamos siendo discriminados, si estamos siendo de cualquier manera en que la gente nos trate, no nos preocupemos. No querramos devolver con la misma moneda. No querramos armar nuestros propios problemas y trasladárselo a la demás gente. No. En oración vamos, nos libramos de esas preocupaciones, se lo contamos todo a Dios y en el nombre de Jesús sabremos que Él nos va a responder a su debido tiempo. Y después dice en el libro de Juan, nos dice: si permanecen en mí, o sea, si hacemos su voluntad y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, la Biblia, todas las enseñanzas, sus doctrinas que la Biblia tiene, permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y eso será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí nos está invitando a que seamos discípulos de Jesús, a que compartamos su palabra, a que invitemos a demás gente, a que contemos a demás gente de las maravillas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Esto lo dice en el libro de Juan,
capítulo 5, del 7 al 8. ¿Cuándo debemos orar? Podemos orar en cualquier momento. Frecuentemente sirve como ayuda el apartar un tiempo especial a diario por la oración. Puede ser en la mañana, en la madrugada, en la noche, a mediodía, pero no debemos delimitar nuestra oración a un tiempo en particular. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones en cualquier hora del día, o de la tarde o de la noche. Podemos estar orando durante el caminar, cuando conducimos nuestro vehículo, cuando descansamos, cuando estamos en un parque, cuando estamos en el mercado, cuando vamos a trabajar, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el trabajo, en el campo, cuando estamos jugando o en cualquier momento. Podemos orar públicamente o podemos orar en silencio, cuando las personas a nuestro alrededor ni siquiera se dan cuenta de que estamos orando. O sea, podemos orar en el pensamiento sin ni siquiera decir las palabras. No hay ningún tiempo ni ninguna situación en la cual el orar no sea apropiado. Siempre debemos estar orando. Si no es de palabra, es de pensamiento, y si no, es de acción. En Lucas 6:12 dice: Jesús pasó la noche orando a Dios. En Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, la Biblia nos está invitando a que oremos en cualquier momento. Y nos pone estos ejemplos del mismo Jesús, que él oraba de madrugada, que él oraba de noche, que también oraba en público, que también oraba en pensamiento, que también oraba en sentimiento y que también oraba en acción. Esas son las maneras y los lugares o los motivos por los cuales debemos orar. Ahora, ¿dónde debemos orar? Podemos orar en cualquier lugar y estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones en donde sea que estemos. Sin embargo, suele ser deseable tener un lugar tranquilo donde podemos orar a Dios sin distracciones. Jesús mismo fue a lugares silenciosos donde él podía estar a solas con su Padre Celestial. Ojo, no solamente en una congregación o en una iglesia o en un templo se puede orar. Podemos orar en cualquier lugar y estar seguros de que Dios nos va a escuchar. Podemos orar en nuestra habitación, podemos orar en la oficina, podemos orar en el mercado, en el supermercado, podemos orar en el vehículo, podemos orar en la iglesia, por supuesto, podemos orar en una reunión, podemos orar en cualquier lugar que Dios nos va a escuchar. En el libro de Daniel 6:10 dice: y Daniel entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En Hechos 21:5 dice: puestos de rodillas en la playa, oramos. En Mateo 6:6 dice: Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y en Lucas 5:16 dice: mas él, o sea Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí ponemos 4 ejemplos de cómo podemos orar. Dice que Daniel oraba 3 veces al día en su habitación, y con las ventanas abiertas él oraba. En la otra dice que se reunieron y oraron en grupo en la playa. En la otra dice que nos invita a Jesús a que entremos a nuestra habitación y en secreto oremos. Y en la otra se pone como ejemplo que Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. O sea, no hay un lugar específico para orar. Podemos orar en cualquier lugar. Pero obviamente cuando querramos tener una privacidad, una soledad donde podamos desahogarnos, alabar,
llorar, obviamente vamos a necesitar un lugar especial, un lugar privado. Y esa es nuestro hogar, nuestra habitación, a solas. ¿Hay alguna posición en la que debemos estar para orar? No, debemos ser siempre pensativos, humildes, reverentes y sinceros cuando oramos. Pero no hay ninguna postura especial requerida para que oremos en una manera que agrade a Dios. Podemos doblarnos, arrodillarnos, sentarnos, pararnos, levantar nuestras manos o postrarnos en el suelo cuando oramos, incluso hasta acostados. Mucha gente, sin embargo, siente que el arrodillarse en oración es su gesto especial de sinceridad y reverencia, y por eso usualmente se arrodillan cuando oran en privado y también en público. O sea, no hay una posición específica. Como hablábamos, podemos orar caminando, podemos orar sentados, podemos orar hincados, podemos orar arrodillados, podemos orar sentados, acostados, boca abajo, boca arriba, no importa. La intención es que nuestro sentir, nuestra humildad, nuestra sinceridad llegue a Dios. Y por eso es que es importante saber que lo que realmente interesa a Dios es que nuestra oración sea sincera y humilde, no en la forma en la que la hagamos. Obviamente, el estar hincado o arrodillado es una forma de reverencia que nos va a hacer sentir mejor a nosotros mismos que al mismo Dios. Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras capítulo 9 versículo 5. En Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, a este pecador. En Crónicas 20:18 dice, el rey se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Entonces aquí nos está poniendo de ejemplo varias posiciones en que se puede orar, de rodillas, inclinado, con la boca en el suelo, en grupo. Entonces no hay una forma específica para poder orar. ¿Es apropiado orar directamente a Jesús y al Espíritu Santo tanto como a Dios el Padre? Sí. Jesús, quien resucitó y ascendió, reina como soberano sobre el universo entero. Siempre está dispuesto a escuchar cuando oramos. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía. Es Él el que nos permite vivir una vida cristiana. También nos escucha cuando oramos. Aunque hay muy pocos ejemplos de oraciones a Jesús o al Espíritu Santo en la Biblia, la Iglesia cristiana ha producido un número de himnos de petición o alabanza, los cuales se dirigen específicamente a Jesús o al Espíritu Santo. En la Biblia encontramos en Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos creyentes. Entonces aquí encontramos, Jesús es nuestro abogado allá en el cielo. Él está escuchando nuestras oraciones hacia el Padre. Él está escuchando nuestras oraciones hacia Dios e intercede por nosotros. Él es nuestro ayudador. Pero el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos dice cómo orar. Él es nuestra conexión directa entre nuestro espíritu y Dios. O sea, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, porque nosotros, los seres humanos, estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu de nosotros
se comunica con el Espíritu de Dios, o sea, con el Espíritu Santo. Entonces, Él nos ayuda a cómo orar, qué decir, cómo decirlo. Él nos hace sentir esas ganas de querer orar, de querer entrar en una comunión con Dios. Es el Espíritu Santo. Él es nuestra guía aquí en la tierra. Alguien se podrá preguntar, ¿pero Dios escucha y contesta nuestras oraciones? Sin duda que sí. Él escucha y contesta todas las oraciones de los que oran según su voluntad. Sin embargo, Él no siempre contesta nuestras oraciones en la manera que personalmente desearíamos. A veces su respuesta puede ser que no y otras veces que ahora no. A veces Él nos da algo mucho mejor de lo que pedimos, aunque posiblemente no entendemos inmediatamente cómo puede ser mejor. Pero cualquiera que sea su respuesta, podemos estar confiados que nuestras oraciones son escuchadas. Lo que pasa es de que Dios no nos va a contestar en el momento que nosotros queremos. Tal vez estamos haciendo una petición de una solución financiera y queremos que ya el día de mañana venga la respuesta y venga la solución. O estamos pidiendo el cambio de vida de una persona, pero no va a depender de nuestra petición nada más, sino que también va a depender de la intención de la otra persona. Entonces, son muchas cosas que entran en conjunto para poder llevar a cabo nuestras peticiones, pero tenemos que estar conscientes de que todas nuestras peticiones Dios las escucha, pero Él las va a contestar en su debido tiempo. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el libro de Hechos, en capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 dice: Hannah dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. En la Biblia podemos encontrar diversas historias, diversos pasajes, diversas oraciones de personajes a los cuales les fue contestada su oración. Hay ejemplos en los que podemos guiarnos y decir: sí, Dios escucha las oraciones y las contesta, pero a su debido tiempo. La Biblia tiene muchos ejemplos maravillosos de las respuestas de Dios a las oraciones de su pueblo. Mujeres que eran estériles y que dieron a luz hijos, prisioneros que fueron liberados, batallas que se ganaron, protecciones que fueron proporcionadas, agua y comida que fueron como provisión dadas, sabiduría que fue concedida, vidas que fueron cambiadas y muchas otras bendiciones que fueron realizadas como respuestas a una oración. Y no solamente la encontramos en la Biblia, también la encontramos en los testimonios de cristianos en nuestro tiempo, en cristianos que tú puedes conocer, que dan un testimonio de cambio de vida, drogadictos que fueron cambiados, matrimonios que fueron restablecidos, personas que fueron ayudadas o que salieron de una deuda económica, personas que no tenían trabajo y lo encontraron gracias a una oración. La oración de una madre es un testimonio muy importante, porque Dios siempre escucha la oración de una madre y Dios tarde o temprano ayuda a que ese hijo, si está alejado del Señor,
se reencuentre con su Dios. Entonces hay diversos ejemplos, diversos testimonios que podemos encontrar tanto en la Biblia como en testimonios de personas que están en la vida de Cristo. Dios no contesta nuestras oraciones en la manera que deseamos. Aunque Dios es misericordioso y nos dio de su gracia, hay ciertas condiciones que usualmente tienen que estar satisfechas antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Entre ellas se encuentran la humildad, la sinceridad, la obediencia, la fe, los motivos correctos, el compromiso y un espíritu perdonador. Si estas y otras condiciones no están siendo cumplidas en tu vida, tus oraciones a lo mejor no serán contestadas en el tiempo y la manera que deseas. Ojo, Dios puede no darnos lo que le pedimos si nuestros deseos o peticiones no están de acuerdo con su propia voluntad o propósitos a nuestra vida. En el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, estos 3 versículos nos están dando un ejemplo de que tenemos que sacar toda maldad, todo pecado de nuestra vida para que el Señor escuche nuestra oración. Y nos está diciendo que tenemos que pedir inteligentemente. O sea, no vamos a pedir en oración: Señor, mi compañero de trabajo me hizo mal, por favor te pido que lo despidan. No nos va a hacer caso nunca. Y podemos pedir también todos los días, pedir, pero si no tenemos fe, no nos va a escuchar el Señor. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mateo 15:8 dice, y pone de ejemplo que hay mucha gente que ora en sus congregaciones, ora en sus habitaciones, ora en su familia, ora en cualquier lugar, etcétera, etcétera. Y cumplen con orar, pero sus acciones no son las correctas. Son chismosos, son malos, son engreídos, son altivos, son ofensivos, son enojones. Entonces están alejados, con sus acciones están alejados de Dios. Sin embargo, están pidiendo. Entonces, estas acciones bloquean esa oración. Entonces, tienen que cambiar. Por eso es que se dice que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar esas acciones o actitudes que tenemos en nuestra vida antigua. Entonces, tenemos que cambiar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y obviamente tenemos que pedir con fe. ¿La oración solamente se trata de pedir? No. La oración suele incluir peticiones, pero también incluye alabanza, confesión, acción de gracias. Si la única vez que oramos es cuando queremos o necesitamos algo de Dios, para nosotros o para otras personas, no estamos siendo sinceros con Dios y solo queremos recibir, pero no queremos dar. Y a Dios le agrada que le demos. ¿Y cómo le damos? Con nuestras acciones, con agradecimiento, con alabanza y con adoración. Esas son 4 puntos importantes que debe incluir toda oración. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6 dice:
Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 dice, y yo, Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En estos dos versículos nos muestra que hay confesión, que hay agradecimiento, que hay perdón, que está pidiéndole perdón a Dios y que incluyen en la oración ayuno, que incluyen en la oración ruego, súplica y que incluyen alabanza, adoración. Entonces es importante que nuestra oración no sea solo pedir, 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 también debe ir acompañada de agradecimiento, de alabanza, de adoración y sobre todo de confesar nuestros pecados. ¿Es mejor orar solo o con otras personas? Es importante que oremos con frecuencia cuando estamos a solas con Dios. No obstante, también es importante para nosotros orar frecuentemente con otros. La Biblia tiene muchos ejemplos de oraciones individuales y oraciones de grupos más grandes de personas que juntan sus voces y corazones con el fin de traer sus alabanzas y peticiones delante del Señor. Es importante que también oremos en nuestra congregación. Es importante que también oremos en grupo. Así como es importante que oremos a solas, que es una oración a diario y en todo momento, como ya vimos, pero también tenemos que congregarnos. Y ahí en nuestra congregación es donde podemos orar en grupo, con otras personas, en un mismo sentir, en una misma oración, con un mismo objetivo. Ahí es donde ponemos en práctica la oración en grupo. En Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí nos pone dos ejemplos. Un ejemplo, un versículo que nos dice que podemos orar a solas, que es mejor orar a solas en secreto. Y el otro que nos dice que donde dos o tres o más se congregan en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ellos. Y ya como una última interrogante de las varias que he puesto como ejemplos de las muchas que pueden haber, podemos ver, Dios solamente da lo que le pedimos en oración. No, Dios frecuentemente nos da mucho más de lo que le pedimos, mucho más de lo que merecemos y a veces más de lo que podemos imaginar. Además, a veces estamos demasiado enfermos, demasiado cansados o demasiado confundidos para saber qué pedir. Y ahí es donde entra Dios y nos ayuda. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel, o sea Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? Que cuando nosotros oramos humildemente, sencillamente, sinceramente,
Dios nos va a dar mucho más de lo que le pedimos. Y cuando hacemos su justicia en obediencia, en honestidad, en su honor, en su gloria, todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, ¿dónde están las llaves? Las llaves están en tus manos. Dios abre las puertas porque Dios es la llave. Dios a todo aquel que le busque le dará llaves. Contestará peticiones delante de él y aún las que no ha pedido, porque así es Dios, el grande de Israel. Solo pide que crezcas cada vez más. Nunca te estanques ni vuelvas tu vista atrás. Avanza siempre con amor en tu corazón, porque el que pierde el amor, pierde la vida. Porque ¿de qué te sirve cultivar tesoros terrenales, mas si tu vida la pierdes? Y pierdes la vida cuando pierdes el amor, cuando ya no hay nada más que amar, cuando ya no hay nada más que dar. Dios es la llave. Pidamos en oración, porque toda llave está en la palabra de Dios, porque el que no escudriña, el que no pide, el que no ora, no encuentra. Porque el que busca, encuentra. Y el que le busca en espíritu y en verdad, lo encuentra realmente. No menosprecies la sabiduría que da el Padre, pues es la llave que abre todas las puertas. Y es el cerrojo que cierra las puertas también. Nunca menosprecies las llaves que Dios te entregue. Úsalas y verás cómo se abren las puertas. Orar es como respirar, orar es hablar con Dios. Recuerda que la oración también es el alimento del alma y un alma bien alimentada tiene fuerza y no teme. He ahí la importancia en que siempre le hablemos a Dios, porque cuando ustedes o nosotros o tú le hablas, Dios escucha y te contesta. La oración continua, persistente e incesante es parte esencial de la vida cristiana. Influye en la dependencia de Dios. Cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es cuando realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. La oración debe ser en el espíritu, en calidad y no en cantidad. Orar en todo tiempo no es estar todo el día caminando con las manos juntas, la cabeza inclinada, los ojos cerrados, chocando con todo. Orar en todo tiempo no significa que tengamos que orar de maneras formales o notorias cada minuto que estemos despiertos. La oración es apropiada en cualquier momento, cualquier postura, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y con cualquier atuendo. Debe ser una manera de vivir completa, una comunión abierta, continua con Dios. Debe ser una oración sincera, tal como tú eres, con tus palabras, con tu forma de hablar, no imitando a alguien más, no diciendo las frases que otra persona dice, no memorizándote los salmos y decirlos completos a como se decía hace miles de años. No, la oración sincera es así como tú eres, con tus palabras, con tu pensamiento, con tu sentimiento. Eso sí, que sea humilde, que sea sincero, que sea en la voluntad de Dios. La oración debe ser en el espíritu, en calidad y no cantidad. Orar en el espíritu es orar en el nombre de Cristo. Esto es orar de acuerdo a su naturaleza y voluntad. Orar en el espíritu es orar en completo acuerdo con el Espíritu de Dios, quien nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo deberíamos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A medida que tu vida se llene con el Espíritu y camines en obediencia a Dios, Él gobernará tus pensamientos para que tus oraciones estén en armonía con Dios. A medida que te sometes al Espíritu Santo, obedeces su palabra y dependes de su guía y fortaleza.
tú serás atraído a tener una comunión cercana y profunda con el Padre y con el Hijo. De esa manera, puedes entender que cuando pones tu fe, tu confianza y tu corazón, el mismo Espíritu Santo te va a ayudar a que todo sea una petición sincera ante Dios. Y de esa manera Dios te va a contestar. La oración más que todo es compartir tus necesidades, tus cargas, tus deseos profundos, lo que está sintiendo tu corazón, con un Dios al que todo le interesa de ti. Dios quiere escucharte y tener una comunión contigo, tener una relación contigo, porque a Dios no le interesa tu religión, a Dios lo que le interesa es tu relación. Porque el amor de Dios por nosotros es mucho más grande que el amor que nosotros tenemos por Él. Y ya para terminar, vamos a ver los elementos de una oración. Dice, alabanza. Toda oración debe tener alabanza. Toda oración debe tener gratitud y acción de gracias. Toda oración debe tener reverencia. Tiene que tener obediencia, confesión, desinterés, humildad y perseverancia. Aquí nos ponen ejemplos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Es una alabanza. Darle gracias, siempre darle gracias. Es una muestra de acción de gracias. Una reverencia, sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Acerquémonos a Dios con un espíritu de obediencia, deseando agradarlo. Confesión, confiesa tus faltas, tus errores y debilidades ante Dios en oración. Muchos de nosotros venimos a Dios con dos pronombres favoritos en nuestras oraciones, yo y mí. O sea, yo, a mí, yo. Eso es lo que normalmente se hace en una oración, pero realmente eso no debe incluir una oración, es humildemente. La humildad, que se haga tu voluntad y no la mía. Después de que los hijos de Israel habían adorado al becerro de oro, Moisés oró 40 días seguidos para que Dios lo perdonase. Él perseveró en la oración. Entonces sabemos los elementos de la oración: alabanza, acción de gracias, reverencia, obediencia, confesión, desinterés, humildad y perseverancia. La Biblia tiene una oración modelo que nos dejó Jesucristo, y es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta es una relación entre padre e hijo o hija. Es una deidad con el adorador. Venga tu reino, demuestra una soberanía. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es un amo con el sirviente. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es un proveedor. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Es un salvador de pecados. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Es nuestra guía. Este es el modelo de oración que nos ha dejado Jesucristo. Es así como llegamos al final de este tema. Espero que todas esas preguntas y respuestas por las cuales caminamos te hayan aclarado un poco el panorama de qué es una oración. Entonces, básicamente llegamos a la conclusión de que la oración es platicar con Dios. La oración es contarle a Dios nuestros problemas, es darle gracias a Dios, es pedirle perdón a Dios. La oración es agradecimiento, es reverencia, es humildad. Tenemos que saber que tenemos que llegar ante Dios con un corazón contrito y humillado. Tenemos que saber que para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Que para que Dios nos escuche, nosotros tenemos que escuchar a nuestros semejantes. Generación de Esther está promoviendo
para la próxima semana, el 13, 14, 15, 3 días de ayuno y oración. Entonces, este tema pues se adapta a la agenda de este mes de Generación de Esther. Y pues esta semana tocamos la oración. El miércoles, jueves y viernes se hará esta cadena de ayuno y oración. Estemos pendientes de los horarios. Y el día 15, el próximo viernes, también estaremos hablando el tema sobre el ayuno. Les deseo un bendecido fin de semana. Que el Señor esté con ustedes y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad en esta noche de platicar un poco de tu palabra, de caminar un poco sobre las diferentes formas y elementos que contiene una oración. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a orar de una mejor forma, de la forma correcta. Te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras faltas y nuestros errores, así como nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija y el que nos lleve a la forma adecuada de realizar una oración. Te damos las gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas y te decimos en este momento, Padre, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que Él fue el que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y que nosotros ponemos nuestra fe en Él y que sabemos que en un futuro estaremos allá en el paraíso gozando de las maravillas que nos has prometido. Pero por el momento, Señor, te pedimos en esta humilde oración que nos ayudes a vivir de una mejor forma en este planeta, a cumplir con todos los mandamientos, a cumplir con tu voluntad y a ser más humildes, más sinceros y más perdonadores. En esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas a todos nuestros familiares, que bendigas a todas las personas que nos están escuchando y que seas tú, Padre, nuestra guía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.